Hola, muy buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a otra nueva clase por Zoom. Hoy vamos a seguir con el tema de elipse pequeña medial, ¿sí? ¿Cómo anduvieron ustedes con sus tareas? Hemos subido al aula la actividad número 24, ¿sí? Y también la fotocopia del trabajo que realizamos el día martes en forma presencial. Entonces, para aquellos que todavía no han mirado o no saben que están subidas al aula para que puedan practicar, para que puedan empezar a hacer los ejercicios. Son palabras. La actividad número 24 tienen palabras con elipses iniciales, elipses aisladas, elipse final, que ya vimos, con elipse medial, que vimos también en la clase presencial, y tienen un texto, un pequeño texto, ¿sí? Que me gustaría saber si alguien tuvo algún problema con alguna palabra. Después podemos hacer como dictarles, si les parece, ¿sí? Una vez que terminamos de ver el PowerPoint y vemos lo que corresponde a la clase de hoy, que son la elipse pequeña medial. Para todos aquellos que todavía no lo han visto, ¿sí? Para los que nos siguen por Zoom desde distintos lugares, desde el interior o de otras provincias. Entonces hoy vamos a pasar un PowerPoint y vamos a ver dónde se aplica la elipse pequeña medial. Bien, comenzamos entonces. Hola, ¿nos escucha? Estefanía Soto nos dice por el chat de que no nos escucha bien. Eso, por favor, díganos, porque hemos cambiado de micrófono y por ahí podemos tener ese inconveniente. Así que estén atentos y avísennos si por ahí nos sale el sonido. Gracias. Bien. Bien. Entonces, tenemos la elipse pequeña medial. Nosotros ya vimos la elipse aislada, la elipse inicial y la elipse final. Hoy nos toca la elipse pequeña medial, que al igual que el circulito pequeño medial, tenían variantes. Recuerdan ustedes que habíamos visto, ¿sí?, la colocación y las distintas variantes del circulito. Bueno, también en elipse nos encontramos con esta característica. La elipse pequeña medial, al igual que cuando es final, puede tener cualquiera de las 5 vocales. Sabemos que está representada por la vocal, la S, la T y la vocal. ¿Cuál es la nota característica de la pequeña medial? Que no debe mediar vocal entre S y T. Puede haber una vocal antes o pueden haber vocales después, pero entre la S y la T no tiene que haber ninguna vocal, ¿sí? Y a diferencia de la elipse aislada y de la elipse inicial, en este caso pueden ser cualquiera de las 5 vocales. Recuerdan que para la elipse aislada y la elipse inicial, sí o sí la palabra tenía que empezar con la vocal E, ¿sí? Y la que marcaba posición era la segunda vocal. ¿Recuerdan eso? Entonces la E era invariable en la elipse inicial y en la elipse aislada. En este caso tenemos la elipse medial, donde podemos tener cualquiera de las 5 vocales. ¿Cómo la vamos a utilizar? Solamente cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el rasgo que le sigue se traza y ahí automáticamente arranca el siguiente rasgo. ¿Sí? Tenemos estos ejemplos que vemos en pantalla: destino, monasterio, balística, pasteles, gesticula y testero. Fíjense
Nosotros vamos a hacerlo ahora con el marcador, con en la camarita, para que ustedes vean bien cómo se dibuja destino, por ejemplo. Destino. Fíjense que tenemos que en segunda posición, tenemos en el medio la vocal E, en este caso ST, y ahí está nuestra elipse. Destino, donde se cierra desti, arranca el rasgo curvo fino, que es N vocal O, en este caso, no. Destino. En segunda posición. El siguiente ejemplo, monasterio. Monasterio en tercera posición, ¿sí? Como es un rasgo horizontal, va debajo del renglón y fíjense cómo se cierra monaste y tenemos la R con la terminación de dos vocales que tenemos que señalar entonces y dibujar la última vocal, la vocal O. Escape fino. La posición me da el rasgo mo, ¿sí? En tercera posición, como decía Amelia, hacemos mo, nas, te, y ahí arranco guión. Bien. Igual que la elipse inicial y la elipse, el circulito inicial, la elipse pequeña medial también va a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba, en los rasgos horizontales y en el rasgo R, y en la concavidad en los curvos. Ustedes eso tienen que recordar sí o sí para todas las elipses, ¿sí? Y para los círculos y circulitos. Entonces la colocación es importantísimo. En este caso tenemos entonces que Acá en este caso, el monasterio, tenemos en la concavidad del curvo, ¿sí? Hacemos mo, nas, te, ¿sí? Está dentro del rasgo curvo, na, ¿sí? Mo, nas, te, hacemos en su concavidad y ahí hacemos curvo. Se traza así. ¿No? muy bien. Ustedes mientras están escribiendo se van a ir dando cuenta de que no es difícil realizar esta elipse. ¿Por qué? Porque al dibujar no tiene que costar. Ya vamos a llegar, Valeria, a la palabra castellana. Entonces, estos ejemplos queremos mostrarles cómo se escriben, pasteles, gesticula, tenemos también para que ustedes puedan ver, ¿sí? Es diferente como nosotros vamos... Les voy a mostrar primero balística, que es la tercera palabra que tienen, y después Amelia va a seguir con las tres palabras siguientes, ¿sí? Ustedes van a ver acá balística en primera, ¿sí? Entonces hacemos va, listica. ¿Vieron cómo mi elipse que sigue al rasgo li, hacemos ahí, y seguidito acá? No hay problema para hacer esta escritura que después vamos a explicar. Más fuerte. Bueno. Balística, ¿se escucha bien ahí? Balística. Va, me da la posición, ¿sí? En primera. Y vamos a dibujarlo así, ¿miren? Va, listi, ahí está mi elipse y ahí hacemos K. ¿Se escucha? Hacemos de vuelta. Va, listi, K. Y ahí queda la elipse medial, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con las tres palabras siguientes. Bien. Fíjense que tenemos pasteles, gesticula y testero. Pasteles va a ir en primera posición, ¿sí? Es un rasgo, ustedes ya lo saben, oblicuo, fino, ¿sí?
Y la L, la L es de abajo hacia arriba también curvo, ¿sí? Entonces, vamos a escribir pasteles, ¿sí? Pasteles. Fíjense el tema de la uniformidad, nosotros lo hacemos con marcador, pero ustedes que lo van a hacer con lápiz seguramente les va a salir mucho más chico, ¿no es cierto? La elipse, porque acuérdense que estamos dando la elipse pequeña. Por ahí en general los rasgos nuestros que son con el fibrón salen todos como gruesos, pero ustedes ya saben, como siempre les decimos en todas las clases, cuáles son los rasgos finos y cuáles son los gruesos. Gesticula, en segunda posición, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, con el rasgo J vocal, ¿sí? Porque así suena. Gesticula. Gesticula. ¿Lo ven? Grueso, fino, fino. Acá está el rasgo fino y este rasgo es fino. ¿Sí? Y testero también, rasgo fino, testero. Fíjense que el rasgo que le sigue, dice la regla, debe quedar del lado en que se cierra la elipse. Testero, se cierra la elipse, arranca el siguiente rasgo. ¿Lo ven? ¿Sí? Fino, y acá fino también. Muy bien. Seguimos con la siguiente. Ahora tenemos el siguiente cuadro, donde no debemos usar la elipse medial, ¿sí? Entonces, hacemos la explicación. Dice, por lo tanto, no se usará la elipse medial en estos estenogramas. Y similares hay. ¿Por qué? Porque el rasgo que sigue no se traza del mismo lado en que ella se cierra. Vamos a ir viendo los ejemplos y ustedes se van a dar cuenta del por qué no debemos usar la elipse medial en estas palabras y en las similares. Y vamos a ver custodio. Hacemos custodia, custodia. Y también vamos a hacer con elipse para que ustedes vean el error, ¿sí? Porque vieron que ahí, en el rasgo que hizo la profe Amelia recién, custodia, con la elipse, vieron que se corta, ¿sí? Se corta el rasgo, haciendo el rasgo día sería, se corta, entonces así no se hace. Lo mismo en misterio. Vamos a ver. Misterio, hacemos en segunda mi, circulito, esterio. Y vamos a ver con la elipse después cómo queda. Y vieron, cortamos la elipse, ¿sí? Cortamos el rasgo. Porque el rasgo que le sigue no se traza del mismo lado que ella se cierra, ¿sí? ¿Van entendiendo? Si hay alguna duda, diga. Después tenemos la palabra fastidioso. Ahí tenemos, en primera, fastidioso. Esta es la forma correcta. Fastidioso. Si la hacemos con elipse, volvemos a cortar la elipse, ¿sí? No, es la forma correcta. Bien, y fíjense que así todos estos ejemplos que tenemos acá son palabras que no llevan elipse. ¿Por qué? Porque se cortan, ¿sí? Que hay palabras, y vamos a ver en los cuadros siguientes, que son excepciones, pero en estas específicamente no, ¿sí?
Entonces, tómenlo como ejemplo, escríbanlos y traten también de practicar estas palabras para saber cómo dibujarlas, ¿sí? Vamos al siguiente. Tenemos vestiduras, Vamos a hacer. gastadores y Gustavo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vestiduras, ¿sí? Hacemos como corresponde la palabra que va en segunda, vestiduras. Si hacemos vestiduras, de vuelta, vestiduras. Si hacemos vestiduras, ¿vieron cómo queda? Si trazamos la elipse acá, cortamos el rasgo y queda este dibujo. En gastadores, en primera, gastadores, ¿sí? Gastadores. Gastadores. Si hacemos con elipse, va a ser gastadores y no, porque acá volvemos a cortar. ¿Sí? En la elipse, donde se cierra la elipse, debe seguir el otro rasgo, ¿sí? Gustavo. Hacemos en tercero. Gustaba. Y si hacemos con elipse, hacemos gustaba y volvemos a cortar. ¿Se entiende? Entonces, no. ¿Sí? Muy ¿Vamos bien. entendiendo? Muy bien, pasamos al siguiente. Ahí tenemos entonces lo que preguntaba hoy la compañera, ¿sí? Son excepciones, esta variante, es como que dice, a pesar de cortar el rasgo, se trazan con elipse medial todas las voces que comienzan con la sílaba C vocal, ST vocal y doble L vocal. Las voces existentes son pocos más de una docena. Entonces, tenemos que cualquiera de estas palabras, Castilla, castellano, costilla, encastillado, castillo y acastillaje, fíjense que sí van a llevar elipse. Y por más que corte el rasgo anterior, lo vamos a dibujar con elipse, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo que lo anoten, que lo tengan como excepción a este rasgo. Acuérdense de la palabra castellano, entonces ahí van a saber que todas estas variantes tienen que tener en cuenta la posición para estos rasgos. Fíjense, vamos a dibujar Castilla, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta específicamente cómo se rompe el rasgo anterior, pero de todas formas va elipse. Castilla en primera posición, ¿sí? Castilla, ¿sí? Grueso. Y entonces tenemos que esto sí corresponde, está bien escrito, ¿sí? Castellano, en primera posición, lo vamos a dibujar, y también nos vamos a dar cuenta que castellano, ¿sí? Está bien escrita, lleva elipse. Tanto Castilla como castellano, ¿sí? Empiezan con Castilla
y castellano con caste, ¿sí? Lo mismo con costilla. Por lo tanto, llevan elipses. Y fíjense que si uno va arriba del renglón por la A y el otro va debajo del renglón en tercera posición por la vocal O, ¿sí? A no confundir eso también y tener bien en cuenta el tema de las posiciones que, por supuesto, ustedes ya eso lo dominan. Vamos a hacer otro ejemplo. Acastillaje. Acastillaje. Fíjense que ahí la palabra comienza con vocal. Nosotros sabemos que esta vocal no es la que me marca posición, es esta la que me indica posición, entonces va en primera. ¿Y cómo voy a escribir? Sobre el renglón, fíjense, y dibujo la vocal A, acastillaje, grueso. Lo hacemos de nuevo, acastillaje, ¿sí? Muy bien, entonces esto está correctamente escrito y lleva elipse. Encastillado, fíjense que tenemos también en segunda posición, en grueso y después castillado, ¿sí? Como lo ven ahí en la pantalla. Muy bien, seguimos. Acá podemos ver que nuestra elipse medial acepta la S vocal, o sea que sí o sí acepta también el circulito. Entonces, en medio de la palabra yo puedo tener elipse con circulito, ¿sí? Y lo vemos en estos ejemplos. Justiciero, ¿sí? Vamos a dibujar la palabra justiciero. Acá yo hice dos palabras para que veamos el ejemplo de cómo se dibuja así. Y justiciero ahí en la pantalla se ve cómo salido el circulito, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es la palabra, cómo se escribe en forma correcta. Ju sería en tercera posición, está marcando el rasgo Ju, ¿sí? Entonces hacemos esto. En tercera hacemos Ju, mi elipse, ti, y ahí hago el circulito, y do, ¿sí? Dentro de mi elipse va mi circulito, ¿sí? Hacemos de vuelta. Justiciero. ¿Vieron? Justiciero. ¿Sí? Otro. Justiciero. Acá tenemos abasteciera. El que me da la posición sería mi rasgo A. Va. En primera, entonces hacemos abasteciera. ¿Vieron dónde va dibujado el circulito? Esto me indica que en este estenograma acá tenemos un circulito, ¿sí? Entonces hacemos abasteciera. Abasteciera. Muy bien, entonces vamos a seguir con más palabras para que ustedes puedan ver cómo se trazan, ¿sí? Ahí nosotros lo hemos hecho con líneas y en Word, y bueno, obviamente cuesta y no es como se tiene que escribir realmente, ¿sí? Como lo hacemos con lápiz, o como en este caso lo vamos a mostrar con el marcador negro para que ustedes lo puedan ver mejor. Y lo importante es que este tipo de palabras ustedes puedan practicar los varios renglones, ¿sí? Bueno, tenemos bostezara, despistásemos y robustecieras como ejemplo. Fíjense que por más que tengamos la Z, en este caso tenemos la S, en este caso tenemos la C, ¿sí? No importa cómo está escrito, suena como circulito, suena ese vocal. Por más que se escriba con Z, S, o en este caso C vocal I, que yo leo sí. Entonces,
como nuestro sistema Larralde es fonético, tenemos que tener siempre en cuenta estas cosas, ¿sí? Y a la hora de la traducción, no equivocarnos y escribir correctamente la palabra bostezará, por ejemplo, o bostezara, sí o sí con Z. Y si tengo dudas, voy a Google, voy a la RAE y veo si se escribe con Z, con S, y escribo correctamente. Eso es una costumbre que ustedes tienen que tener, ¿sí? De cuando dudan de cómo se escribe una palabra, si lleva S, si lleva C o Z, averiguarlo y sacarse las dudas. Muy bien. Vamos a hacer entonces bostezara. Fíjense, en tercera posición, hago la elipse con el circulito y el rasgo R vocal A. Bostezara. Bostezara. Fíjense cómo queda el circulito dentro de la elipse y después el rasgo R, que sabemos que es fino. Bostezara. Lo mismo tenemos en despistásemos. Despistásemos. Fíjense que esta es una palabra más larguita. Acá vemos que el circulito, como va entre dos rasgos rectos, queda, que van en distinta dirección, queda del lado de afuera. ¿Se acuerdan que habíamos dado también esa regla? Despistásemos. Despistásemos. Lo hago más grande para que ustedes puedan notarlo. Despistásemos, ¿sí? Y el otro ejemplo, robusteciera, también en tercera posición, y lo hacemos de la siguiente forma. Robusteciera. Ro fino, B grueso, elipse, circulito y la R fina. Robusteciera. Ahí nos salió bien, robusteciera. Bien. ¿Sí? Háganlo varias veces. Por ahí con el marcador cuesta mucho más, ¿sí? Que con el lápiz. Con el lápiz es mucho más fácil. Ustedes tengan siempre su lápiz bien, con la punta bien afiladita, con el sacapuntas a mano, para poder dibujar sus rasgos y que se entiendan. Lo importante es que ustedes puedan reconocer sus rasgos y que puedan leerlo. Ahí quedó una palabra. ¿Cuál es? Abastecer. Acá tengo yo. Bien. Es la palabrita del factor. Y vamos a hacer así de esta manera, ¿sí? Hacemos. ¿Cuál es el rasgo que me va a dar la posición? El rasgo que me va a dar la posición es el rasgo va, grueso en primero. Y hacemos la vocal A y hacemos abastecer. Hacemos abastecer. ¿Sí? De vuelta. Abastecer. Es decir, mi elipse, mi circulito, ser. Abastecer. Abastecer. Así es la forma en que se dibuja. Muy bien. Seguimos. Y este cuadro, este cartelito, es para que ustedes tengan ahí cuáles son las elipses, la pequeña, la inicial, la medial, la final, la aislada. Fíjense cómo está dibujado la inicial. Debe ser siempre con la vocal E, comenzar con la vocal E, ST, y la segunda vocal es la que nos indica la posición, como dice ahí, en estado, en primera posición por la vocal A, estuche en tercera posición, y la elipse va del lado de la derecha siempre, acuérdense, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. En estuche, estación queda, la elipse queda fuera para que se pueda trazar bien el circulito, fíjense,
Y tenemos como excepción la palabra ostende, que también ya lo habíamos visto, y sus derivados, ¿sí? Para todo lo que sea la derivación de la palabra ostende, ostentar, ostensivo, ostentoso, que se escriben todos en tercera posición, y como excepción comienza con la O, pero lleva elipse. En la medial, que es la que acabamos de ver hace un ratito, se aplica cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. Y tenemos estos ejemplos: destino y póstumo. Fíjense que la escritura es fácil, sale de... Cuando ustedes escuchen este tipo de palabras van a saber que van con elipse, porque tiene que ser fácil la escritura y la lectura. Y tenemos la excepción de cuando se encuentran estas sílabas, la C, la vocal ST, vocal doble L, vocal, como en castellano. Esto acabamos de mirar recién en las filinas anteriores. En la final, recuerdan, ahí tenemos cómo se dibuja. Es mucho más fácil que al inicial. Va también del lado de la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, en los horizontales arriba, y en el rasgo ascendente R también, fíjense, y en los curvos en su concavidad. Y los ejemplos que tenemos son costa, costas y costoso. Fíjense que costa, debajo del renglón en tercera, con elipse simplemente. Costas lleva circulito, o sea que la elipse final acepta circulito. Y ahí tenemos costoso, que termina con la vocal O, entonces también permite un escape fino en este caso, porque termina con una sola vocal. Cuando termina con dos vocales, escape grueso. Y no se combina la elipse final con el círculo, o sea que cuando tenemos, como en este caso, costosos, que tenemos círculo mayor, no va elipse. Dibujamos de esta forma que vemos ahí, como está escrito, costosos, costosas. Fíjense que dibujamos el círculo mayor. Tampoco se usa cuando a la consonante T le siguen dos vocales y una de ellas esté acentuada, como por ejemplo existió o existía y costea. Ahí fíjense en esos ejemplos, ¿sí? Yo puedo dibujar no se ve en este caso la vocal final, pero ustedes háganlo para la correcta escritura y la fácil traducción. Existió, costea. En existió dibujan al final la vocal O y en costea la vocal A, ¿sí? Y en la elipse aislada vemos que la que marca posición es la segunda vocal, sí o sí tiene que comenzar con la vocal E, que es invariable, y también acepta circulito, también acepta vocal final, como en estos ejemplos que vemos, esta en primera posición, estas con circulito, y estoy en tercera posición con la vocal I. Entonces, esto es importante, acá está resumido lo que vimos hasta acá. Es importante que ustedes sepan bien esto, porque la próxima clase ya vamos a empezar con la elipse grande, ¿sí? Con la elipse grande inicial, con la elipse grande aislada, con la elipse grande medial y con la elipse grande final. Entonces, es importantísimo que ustedes esta parte ya lo tengan bien estudiado. Y acá más que nada, profe Ana, son vamos a leer, son consejitos que les damos a los alumnos. Y acá, como dice la profe Amelia, son como consejos, ¿sí? Aconsejamos estudiar la lección no solamente hasta saber bien las reglas y excepciones, sino hasta poder hacer los ejercicios sin vacilar, como si se escribiera en escritura común, ¿sí? Vieron que ustedes vieron que nosotros recién estábamos haciendo los ejemplos. Bueno, es la manera en que ustedes deberían practicar varias veces, ¿sí? Para conseguir este resultado hay solo medio.
escribir varias veces la misma palabra. Vieron que nosotras recién hacíamos una palabra y lo hacíamos hasta el final del renglón. Bueno, es así como ustedes deben practicar. Escribir varias veces la misma palabra. Especialmente aquella que presenta mayor dificultad, hasta dominar perfectamente una lección antes de pasar a la siguiente. Cuidar el tamaño de los signos para evitar confusiones a la hora de traducir y leerlo varias veces después de cada ejercicio para familiarizarse con ellos como la grafía corriente. Bien, entonces tómenlo, estos consejos, por favor, y aplíquenlo. Ahora vamos a hacer unas palabritas, vamos a ver en pantalla unas palabras de elipse y ustedes van a leer estas palabras, ¿sí? Nos van a decir, van a habilitar sus micrófonos y van a leer estas palabras. Son palabritas fáciles que ya vimos, ¿sí? Entonces, a ver quién puede comenzar. ¿Estaca, profesor? Acá. ¿Cómo? ¿Estaca puede ser la primera? Estaca, pero ahí si vos decís estaca, te queda el rasgo T sin pronunciar. Viste que comienza con una elipse, sería una elipse inicial, le sigue el rasgo. Estático. Ah, Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. La otra palabra. Ahí tenemos el rasgo. En primera. ¿Estarás, puede ser? estado. ¿Estarás, puede ser? Estarás. Esteros no puede ser. Primera. Está en primera. Fíjense que está en primera. Comienza con el elipse. Tiene el rasgo R y tiene un circulito final. Estuviste. Estará en ¿Cómo cuando finaliza? Estuviste, la que dijo estuviste, está bien con la siguiente palabra. Lisi, muy bien, estarás. Sí, sí. Estuviste, alguien dijo ya, la siguiente palabra, muy bien, en tercera posición. Ahí tenemos dos elipses, inicial y final. Muy bien. El siguiente, que está en segunda posición, es un rasgo recto fino y tiene elipse final. Esteo. ¿Cómo? Está en segunda posición, ¿sí? Es un rasgo fino, recto, vertical. Sumasta. Texto. Texto, muy bien, texto. Seguimos. Después, ¿le pueden subir, Mauro, un poquito? Ahí está. ¿Qué otra palabra tenemos? Cuando una palabra, ¿qué rasgo es? ¿En qué posición estamos? Esto. Fíjense que Justo. está en tercera posición esa, ¿eh? Alguien dijo justo. Muy bien. Justo. Muy bien, justo. La que sigue, la de al lado, en segunda posición, elipse final. Y ahí fíjense que tenemos un rasgo curvo grueso. Impuesto. Impuesto. Bien. Muy bien. Tenemos el que sigue un rasgo con comillita, o sea que es un nombre propio, en primera posición. Fausto, Bien, sí. Jessica. Muy bien, Fausto. Después, Ascensorista. muy bien, Lourdes, ascensorista. Fíjense cómo está escrito ascensorista, ¿sí? Tenemos circulitos, otro circulito y tenemos elipse final.
Entonces, anoten esas palabras para practicar, por favor. Después, La siguiente. Angustia. no. Angustioso. Angustioso. Exactamente. Fíjate que termina con circulito y con escape. Muy bien. Angustioso. Si sería angustias, como dijiste, Lourdes, no tendría escape, ¿sí? Que podría ser también angustias. Pero ahí ¿Supiste? No angustias con elipse, con la es con elipse y con la vocal A final, ¿sí? Angustia. Angustioso en este caso tiene el circulito y tiene el escape fino. Termina en vocal. Supuesto. Perdón. supiste, dijo, ¿está? Sí, sí, puede ser. Supiste y puede Visto, ser supuesto. supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Qué me va a indicar a mí? ¿Qué palabra es la correcta? Y el contexto de la oración. Seguimos. Estafa. Muy bien. Estafa. En primera, muy bien. Estantería. Muy bien. Bien. Estantería. Estafa, estantería, muy bien, Laura. Muy bien, chicos. Continuamos. Agosto. Bien. Muy bien, Ethel. Agosto en tercera posición. Y el de al lado, Estilo. estilo, que fíjense que bien puede ser también, si llevara comillitas, puede ser Estela. Estela. Voy a escribir Estela y con comillita, que es un nombre propio. Muy bien. Estira. Puede ser estira, puede ser estero. Muy bien. Y la última palabra, Estilizar. estilizar. Fíjense que ahí tenemos zar, termina con la sílaba inversa vocal R. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el trabajo práctico que habíamos dado en la clase presencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos dando estas palabras y que también ustedes habían empezado a hacer en la clase y está subido al aula? Entonces vamos a ir haciendo, a ver, Mauro, bien. ¿Esta en qué posición va? Primera. Es una elipse aislada, ¿no es cierto? Y va arriba del renglón. Estoy, ¿cómo lo hicieron? En tercera, con la I. Tercera. Esta, estoy, ¿sí? Estopa, estopa, fíjense que tenemos en tercera posición, porque es la O la que me indica la posición, ¿sí? Después tenemos estilo, en segunda, estaca, Tacas. en primera, ajustar. Nosotros habíamos visto que las palabras que terminan en D, como en este caso también, llevan elipse final. Ajustar, ¿sí? A la derecha en tercera posición. Modestia, modestia, ahí tenemos la vocal A. Destino, como ya vimos. Costoso, fíjense que acá tenemos, y vamos a hacer como en el costoso, sí lleva elipse. Costosos no lleva elipse. Acá tenemos bien el ejemplo. Este se escribe así, no lleva elipse, no lleva elipse. No lleva elipse costosos. Pero costoso sí lleva elipse. Costoso sí lleva elipse. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras palabras tenemos? Extenso. Extenso, que habíamos dicho que combina muy bien
con el rasgo vocal N, extenso, Gastos. gastos, también tenemos gastos en primera posición, y ahí con circulito, lo vamos a hacer de nuevo, gastos, ¿sí? Gastos, Postes. postes, con circulito, en tercera posición, ostensivo, tenemos que ostensivo va con elipse y va en tercera posición. Esa es una de las excepciones que habíamos dado con elipse inicial. Sí, Ostensivo. por más que comienza con O, va con elipse y se escribe en tercera posición. Estacionario, ya lo vimos también. Estos, con circulito. Gesto, a la derecha, en segunda posición. Arresto, el rasgo vocal, doble R vocal. Arresto en primera posición por la vocal A. ¿Sí? Después, agosto, que ya lo vimos en el ejemplo. Estadista. Estadista tenemos dos elipses. Estadista. ¿Sí? Estadista. Tenemos dos elipses. Inicial y final. Después tenemos estudio. ¿Sí? Estudio. Fíjense. A la derecha. Robusto. Tenemos balística. Ahí tenemos elipse medial. Balística. ¿Sí? Estampilla. Estampilla. Castillo, otra de las excepciones, ¿sí? Que también vimos. Magisterio. Respuesta. Gesticula. Pasteles. Despistásemos. Celeste. Castellano. Estando. Costura. ¿Sí? Ostentoso. Vamos a seguir. Ostentoso. También en tercera posición, como excepción, perdón, ahí dice ostensivo. Ostentoso. Estacionado. La siguiente, ¿no? Estacionado, postes, estufa, póstumo, costosos, ahí fíjense que costosos, como les dije, costosos, voy a escribir así, sin elipse, entonces tengan en cuenta eso, por favor. Estuche. ¿Estufa no iría en tercera, profesora? En tercera, ¿cuál? Estufa. Estufa en tercero, ¿sí? Sí, sí, estufa porque me marca la vocal U, la posición. Estufa. Ahí diría estafa en primero. Estafa, sí, sí. Gracias por ese detalle. Tenemos estuche, bostezara, bostezara. Tenemos esto, vestía, fíjense que ahí tenemos también, que se rompe la elipse. Viste, justicia, periodista, ministerio y chistoso. ¿Sí? Esas son las palabritas que vimos en la actividad como ejercicio, como ejercitación en la clase presencial y que ustedes tienen en el aula para poder corregir. ¿Sí? Entonces, lo que les pedimos es que realicen las actividades, tanto la 24 como esta que tienen acá después unas oraciones. Fíjense que tienen oraciones, son sencillas, son cortitas para poder realizarlas, ¿sí? Háganlo
cotejen, después vamos a subir nosotros esta actividad corregida para que ustedes puedan autoevaluarse, ¿sí? Profe, disculpe, la palabra vestía, ¿cómo? ¿Cuál? Vestía. Vestía, fíjense que ahí se rompe la elipse. ¿Por qué? Porque está acentuada. Entonces se rompe la elipse, no se escribe con elipse, ¿sí? Está, muchas gracias. Hay que enviar los trabajos, pregunta Antonella. Sí, por favor, envíen los trabajos. De todas formas, nosotros vamos a subir la corrección hecha de esto, tanto de este trabajo como de la actividad número 24. Entonces, ustedes pueden también tener en el aula cómo se escribe correctamente. Y cualquier duda la vemos o por Zoom o lo vemos en forma presencial los días martes, ¿sí? Bien, los esperamos mañana para dar entonces el nuevo tema, elipse grande. Los esperamos a todos, nos encontramos Dios mediante mañana y a los que están por Zoom el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana.